Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos empezando el séptimo en vivo de Better Stories. Esta noche vamos a platicar con Luis Newman, que nos tiene una historia, una serendipia, como él le llama, fabulosa, donde vamos a escuchar sobre lo que es hacer arte y algo que es una sorpresa y que voy a dejar que Luis nos explique en este momento que ya se está incorporando. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Pepe, buenas noches, gracias por tu invitación. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos, gracias por dedicarnos este tiempo. No, todo un placer. Basta, nos vamos a divertir un poquito. Por supuesto, yo espero que mucho. Ya empecé platicando un poco, ya usé Ajá, la palabra que me encantó que utilizaste, serendipia, sí, la vida es para, serendipity, para escribir. serendípica. Empecemos por ahí, empecemos, cuéntanos tu serendipia. Directo a mi serendipia. Bueno, te platico un poquito así rapidísimo. Claro, claro, claro. En algún momento, pues ni siquiera fue de crisis personal, sino de análisis personal. Yo decía, bueno, pues todo esto en donde estoy me llegó. Ajá. No lo generé yo. Incluso hasta la carrera que yo estudié desde chiquito de programar, que estudié administración. Ujú, Y entonces dije, bueno, pues ¿y dónde están mis elecciones? ¿Dónde está lo que yo quiero y dónde está mi definición de mí mismo, ¿no? ujú, Y entonces, pues un día me puse a buscar quiénes eran las personas que admiraba y, y claro, fui a escoger al más difícil de todos, porque es una persona extremadamente compleja que es Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces dije, este tiene muchas cosas enfrente y hace muchas cosas al mismo tiempo y me gusta esa idea de tener como muchas actividades, algunas conectadas y otras que son completamente distintas, centradas en él más bien que centradas en lo que está haciendo. Entonces dije, bueno, ¿qué hace? ujú. ¿Qué puede hacer? Yo dije, pues no puedo hacer nada de eso porque no tengo la más remota idea de cómo se hace ninguna de ellas. Y dije, bueno, por lo menos voy a escoger una, Ajá. voy a ser artista. Y también dije, la verdad es que tengo ganas, tenía yo ya como que el gusanito de ayudar a las personas de alguna manera con su salud. Y de nuevo, no tenía la más parda idea de cómo. Sí, entonces dije, ok, pues sí, qué difícil te pones enfrente de la vida cuando defines cosas que quieres hacer y no sabes cómo, ni para dónde, ni por dónde empezar. No sabía hacer, bueno, mi letra es horrible, entonces, pues, no sé dibujar. Te dije, pues, la verdad es que la tengo todo en contra, pero pues algo saldrá. Tampoco estaba muy filosófico entonces, nada más era, pues, yo dije, eso quiero, pues, que venga, ¿no? Y entonces, resulta que en donde estaba yo trabajando, Ajá. se teñían cueros. Y entonces un día estoy con el técnico viendo al proveedor de las tinturas del cuero, como son unos polvitos que tienen una mezcla de colores. Ujú. Y entonces las muestras, pues tú ves el polvito y no tienes idea de qué se trata. Entonces lo que él hacía es tomar un papel de acuarela, tomaba un poquito de polvito y se lo aventaba. Dije, no más, que eso está fregoncísimo. Ajá. Y para este güey eran muestras. Sí, sí, no, eso no es una muestra, usted puedes hacer cosas bonitas. Y además está facilísimo. Ajá, sí, eso Ajá. pensé, pero... y además tampoco tenía ninguna noción de la teoría del color. Así como que dijeras, sí, sí te puedo decir que mi mamá pintaba, mis dos abuelas pintaban, sí tengo personas alrededor pero pues le han de dedicar mucho tiempo, ¿no? Y Claro. ya ves que uno quiere llegar ahí rápido y dices, sí, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces empecé con papelitos y echar el polvito y muy divertido. Este, pero tenía pues, un problema. Pues Ajá. tenía que ir a trabajar,
terminaba tarde, después iba a mi casa, estaba con mi familia, dije, ¿a qué hora voy a hacer esto? Y entonces, pues dije, bueno, si yo no soy bueno para dormir, a la hora de dormir. Y entonces tenía una terraza encima de mi cuarto, ahí compré una mesa, pues como tenía que ser como acuarela, pues puse una manguera, me traje mis polvitos de la oficina y a ver cómo le hago, no tengo la más remota idea qué voy a hacer. Y entonces empecé ahí a jugar, con papelitos, con agua y así fui generando cada vez más mezclas de colores, y de repente parecían errores porque era una mancha oscurísima y luego muy, muy clara, y se mezclaba con otros colores. La verdad es que estaba yo encantado. Y lo que más me encantó en ese momento era, me gustaba el proceso, el resultado, pero el proceso era una cosa fantástica. Es decir, estás ido y perdido. Y entonces, pues subí a pintar diario. Y claro, también existe una manera de, pues un poco medio, entrar en un trance, que es tener falta de sueño. Y entonces yo me acostaba a las 4, 5, 6 de la mañana pintando. Iba a la oficina con las manos hechas un desastre porque estaban llenas de pintura. Y entonces mis clientes me veían como, ¿qué pintaste? ¿Te acuerdas? No, yo estoy pintando para mí. Y entonces era muy divertido porque pues el tipo está loco. Y bueno, y la otra decisión que tomé ese mismo día de ayudar a otras personas con su salud, ciertamente yo no estaba en la mejor condición tampoco, tenía un sobrepeso enorme. Acababa también después, sin preguntar cómo, dejé de fumar y ya estaba pasado de peso y me subí a otros 15 kilos. Entonces estaba hecho un desastre. Siempre había sido prediabético y desde joven, porque mi mamá era diabética, diabetes juvenil. Y un día fui, y siempre estaba yo a dieta, fui a ver a un médico, creo que no era ni médico, uno de estos, un nutriólogo, me mandó a hacer estudios. Era un tipo raro porque te vendía sus pastillas que él solo hacía y sus cosas así. Y dije, bueno, está bien. Pues felicidades, ya eres diabético y además tienes gota. Yo así, es una de esas noticias que además estuviste retando a la vida todo el tiempo de, a mí no me va a pasar, porque además pues toda mi condición física era totalmente para que sucediera. Y la verdad sí me desmoronó. Pero pues bueno, dije, pues tengo que seguir. Ese mismo día fui a ver a un cliente y este cliente, buen amigo además, me conocía bien y me dice, bueno, ¿y a ti qué te pasa? Porque te ves desencajado. Y le digo, pues es que me acaban de diagnosticar diabetes y gota. ¡Ah, hombre! ¿Cómo crees? Ahorita lo arreglamos. Y yo así, ¿cómo que ahorita lo arreglamos? Me dice, ven, me pasó a un cuarto de atrás, me acuesta en una camilla de masaje, me empieza a mover los pies y digo, ¿y qué estás haciendo? Me dice, tú tranquilo, no, confía, tranquilo. Pues ahí tienes a mis pies moviéndose así, me empieza a poner cosas por encima. Y después de 40 minutos me levanta y me dice, ya, listo. Ya, listo, ¿qué? Ya no tienes diabetes y ya no tienes gota. ¿Cómo? Ajá. Completamente fuera de mi cuadro mental. No se me ha ocurrido nunca que hubiera habido una cosa así. Y entonces me dice, sí, es una técnica que se llama par biomagnético, que la armó y construyó un buen amigo mío. De hecho, todos los pares están regulados por el nombre de los órganos, pero hay algunos que no están de órganos y les ha puesto nombres de sus cuates y había uno con su nombre. Y entonces me dice, tú deberías de estudiar esto.
Digo, ok. Agarra el teléfono, le habla a su cuate y le dice, tengo aquí un amigo que va a estudiar contigo. ¿Cuándo empiezas tu curso? Este fin de semana. Págale a este cuate, inscríbete en su curso. Tomé el curso del par biomagnético, que yo estaba viendo todo lo que pasaba y decía, bueno, hablaban de partes del cuerpo que no sabía ni que existían. Es más, hoy todavía no sé ni dónde están. Tengo que usar el mapita que tiene para saber dónde está. Y y yo así, pues volteé a ver a los de al lado y todos así, yo así, pues es que no entiendo ni qué está diciendo. Las enfermedades de las que está hablando no tenía ni idea de nada. Pero fíjate cómo unas semanas después de haber decidido esto, estoy aprendiendo una manera de ayudar a las personas a que sanen su cuerpo. De manera simple, y es un protocolo que realmente lo podría aplicar cualquiera. La parte menos fácil es el diagnóstico, pero incluso el puro diagnóstico también lo puede hacer cualquiera. Entonces yo dije, wow, me llegó algo extremadamente sencillo y acabo de entender que puedo resolver las dos cosas. Tus dos objetivos que te habías planteado. Sí, pero imagínate que para poder llegar a aprender el par biomagnético, me tuve que ir hasta tener diabetes. O sea, imagínate que normalmente cuando nosotros decimos quiero esto, pues tratas de trazar una línea y decir va por acá. Ajá, empiezas a hacer un plan. Un plan. Pues aquí no sabe ni para dónde, entonces no hice ningún plan. Fue nada más, deseo esto y lo solté a la vida. Y solita la vida me llevó ahí. Entonces, tú eres Esa una es la prueba. serendipia, es decir, Perdón. Ajá. sí, es una prueba de que, tío, porque yo no, y te voy a decir después cómo lo hacemos al revés. Ajá. Porque dices, esto sí sé que quiero y sí sé cómo quiero y voy por acá. Y la vida dice, no, por allá no, es por acá. Y tú dices, a ver, que sabes soy yo sé dónde voy. Y te pones a discutir con la vida. Ajá. Y la Y vida siempre te gana la discusión. siempre. Pero puede ser que ganes. Pero cuando ganas, son de esas ocasiones en que dices, cuando ganas pierdes. ¿No? Que dices, madres, ¿qué hice? O me costó un ojo para llegar al otro lado. Ajá. Sin ayuda O de la nada más vida. no llegas. Sí, no, o sea, y te va jalando para otro lado. Pero, y es bien complejo tratar de no guiar. Y luego también, pues hay que entender que el universo, lo único constante es cambio. Sí. Y lo que más odiamos es que se cambien las cosas. A ver, dame un poco de perspectiva de tiempos. ¿Hace cuánto empezaste con el tema de la pintada y hace cuánto empezaste con el tema del par biomagnético? Los dos hace 20 años. O sea, la pintada empezó también a la semana porque pues ya estaba en ese negocio y ahí me encontré cómo hacían sus muestras y entonces empecé a hacer papelitos. Y después el técnico me dice, pues está muy bonito, ¿por qué no lo haces en grande? Pues ahí va tu cuate a telas Junco Ajá. a comprar unos trapos enormes, tirarlos en el piso, echarles agua y empezarles a echar pintura. Fue una cosa fantástica. Bueno, era tal cosa que hasta se coordinaba la música que había puesto con lo que se estaba plasmando ahí. Así de, wow. Lo bonito de eso es que es una cosa que no tiene control. Porque tú lanzas un polvo con tintura a una tela o un papel con agua
y pues lo único que puedes hacer es soplarle para que se mueva para algún lado. Entonces tú controlas cuánto lanzaste, y podrías mover el papelito para dónde va. Y ni eso estás controlando, porque se puede ir para allá y dices, no, vaya, no. Y cuando empiezas a controlar, también haces un desastre. Y entonces, pues sí, digo, nos han tocado tantas cosas de los dos lados, de la parte serendipitosa de la vida, que cuando estás, como dicen los gringos, riding the wave, Ajá. pues ahí vas y pues te va llevando. Tú nada más la vas disfrutando, ¿no? Y entonces ahí tú decides, a esta ola sí me subo o a esta no me subo. Uh-huh. Pero hay veces que dices, a esta me tengo que subir. Te va a revolcar. Sí, pero cuando fuerzas, te va por una revolcada. Entonces el control, y bueno, y te platico un poquito más de lo del par, ajá, porque hace 20 años empecé eso, y empecé a tener pacientes, y casos de éxito interesantes. O sea, podías desactivar VIH, diabetes, una cantidad de enfermedades importantes, y entender además que, por ejemplo, hay muchos tipos de diabetes. ajá. Y entender el sistema médico, cómo está formado y cómo hacen el diagnóstico. Esto del PAR es una de tantas terapias que lo que está buscando es la fuente de, no el síntoma. O sea, tú vas al doctor. ¿Tú qué pasa si vas al doctor y dices, doctor, me siento perfecto? Pues no te va a ver con cara de, ¿y usted qué hace aquí? Tómese un café y platiquemos, porque no tengo nada que hacer. Ajá. Acá sí, porque tú puedes revisar todo lo que está. Tú tienes una interacción con patógenos siempre. Uh-huh. Y entonces la idea es regularlos para que no se te vuelvan locos. Uh-huh. El médico no puede hacer eso porque no sabe cuáles están ahí. Entonces, pues la única manera de saber tu condición es saber platicar. ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿Cuáles son tus síntomas? Y siempre son síntomas. Y así está armada la medicina tradicional. Pues no es tradicional, la alópata. Y pues así está hecha. No es que esté incorrecta, sino que no tiene otra manera de obtener información. Mientras no tenga síntomas, pues no sé qué hacer. Uh-huh. Claro, puedo hacer análisis químico, puedo hacer una bola de cosas y encontrar, pero si no está pasando nada, pues te voy a felicitar y te voy a mandar a tu casa. Uh-huh. Bueno, el tema es que en algún momento seguimos porque le enseñé también a mi mujer a usar el par, y entonces los dos teníamos una práctica. Nos movimos en algún momento a Cuernavaca, porque aquí estaba violento, y después allá se puso violento, y pues se puso tan violento que nos tuvimos que regresar para acá. Okay. Y un poco en ese interim, mis suegros que vivían en Cuernavaca empezaron a tener problemas respiratorios. Ya tenían alguna enfermedad, pero se empezaron a agravar. Y estoy un poco confundido en los tiempos, pero lo que voy es, cuando entra mi suegra a terapia intensiva, yo dije, esto me rebasa a mí. Voy a ir a ver a un colega que tiene una práctica mucho más amplia que yo para buscar ayudarle. La mayoría de las terapias que son energéticas tienen un formato a distancia. Uh-huh. Entonces, pues fui con él y le dije, ayúdame a sacar a mi suegra de ahí.
Y empecé a ver que el protocolo que estaba llevando era completamente distinto. Sus imanes eran completamente diferentes y lo que él estaba apuntando era otra cosa. Y dije, a ver, ¿qué es esto? Yo aprendí algo diferente. Ah, es que yo ya lo desarrollé más. Es más, los imanes que usas, o sea, lo que tú estudiaste es un protocolo de guerra. Ajá. Con imanes muy potentes destruyes el patógeno. Y aquí la idea es redúcelo a un nivel en donde el cuerpo pueda manejarlo. Y entonces le das el poder al cuerpo. Ujú. En vez de quitarle todo el poder. ¡Wow! Dije, esto está bueno. Y pasaron, me invitó varias veces a tomar curso con él. Pasaron varios años, ya sabes, uno luchando. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí dejé de usar los imanes. Y algún día me volvió a llamar y me dice, ven a tomar el curso. Ujú. Pues va. Y entonces lo que hizo fue sumar eh, la terapia con magnetos con terapia con energía. Ajá. Cosa que yo no tenía la más parda idea que es terapia con energía. Es más, yo apenas me daba cuenta si había puesto el imán en el lugar correcto, porque de repente sientes, quedó en el lugar bien. ¿Cómo sabes? Pues no sé, de repente sabes. Y entonces, el último día del curso, Ujú. le empieza a pasar las manos al paciente. Yo dije, ¿qué está haciendo? No, estamos moviendo la energía. Ok. Y me quedé platicando con él, porque además es buen amigo mío. Y y al final me dice una frase que no se me olvida. Me dice, eventualmente no vas a necesitar imanes. ¿Cómo? Digo, mala la comparación, pero me sentí Neo que le dijeron, que yo puedo evitar las balas, eventualmente no las vas a necesitar evitar. Sí, yo dije, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Y claro, pues como me encanta la película y salí feliz, dije, no, bueno, esto, hay algo más, ¿no? Pero salí encantado de ese tipo de sesión porque te conectas con el paciente de una manera distinta. Ya no es solo un protocolo de pon los magnetos y se acabó. Este, y al poco tiempo encontramos a otro maestro Ujú. que da un curso de sanación energética. Entonces me meto a ver el contenido y pues dije, este suena interesante, este suena interesante, este suena interesante, este no, este no, este no, este no, este no me interesa. Claro, controlando, ¿verdad? Ujú. Y, pues era un diplomado de un año, o sea, no es no es opcional. Ajá. Este va y este va y este va y todos tienen un sentido. Entonces, Ujú. ok. Y realmente este sí es un curso, una serie de técnicas que está muy divertido porque aprendes muchas y de repente las vas haciendo tuyas y ya no es Reiki y ya no es esto y ya no son, también uso los imanes y también uso los cristales y uso piedras y de repente ahora sí es pura energía. Eso que me dijo aquel Ujú. se volvió de veras, ¿no? Y ha sido un viaje fantástico, la verdad es que increíble y ha sido un gran maestro este hombre. Y sí, claro, y también nos enseña a que, pues, tú eres el creador de tu situación. Ajá. Eres el único que es responsable de esa situación en la que estás. Entonces, y bueno, ¿y cómo? Porque algún día llego al curso, había chocado el día anterior, Ajá. y entonces me dice, pues me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás enojado? Y pues es que choqué. La vieja burra de atrás me chocó. ¿Y de quién es culpa? Pues de la señora que venía pajareando. No, es tu responsabilidad. Ajá. Ella iba a chocar,
Ella iba a chocar con alguien, sí, pero tú estás vibrando igual, tú la jalaste. Todos somos responsables y corresponsables de todo De lo la que sucede. situación que vivimos. Exacto, no solo la parte de salud, sino todo lo que está alrededor. ¡Wow! Y cada vez que tenía una participación, después me dice un día, o sea que tú eres suficientemente orgulloso y soberbio Ajá. como para decirle a la vida cómo se debe de vivir. Y así, madres. ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Au! Sí, sí, me dolió en el ano. Y bueno, pues, y soltar eso es bien difícil, pero pues hay que soltarlo. A ver, cuéntanos, porque este es un tema que tiene muchísimo y aparte muchas de las personas que nos ven o que van a ver esto después, pues estamos sufriendo porque no soltamos, porque todo el Claro. tiempo queremos controlar hacia dónde va nuestra carrera, queremos controlar cuánto nos pagan, queremos controlar a dónde nos vamos de vacaciones, todo este tipo de cosas. Ahorita estamos viendo una situación que está totalmente fuera de nuestro control. Claro. Cuéntanos cómo, o sea, ya nos diste ahorita mucha idea, pero ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, me tengo que soltar por completo? Ya no puedo, no debo de controlar nada en mi vida y debo dejar que la vida sea la que me lleve. ¿Cuál fue ese momento en el que te cayó el 20, como dice? Pues durante ese año, porque no es un instante. Ajá. O sea, es un año de invitación de autoconocerte y de empezar a entender que esto tiene un proceso y un mecanismo. Es decir, si tú sigues los pasos correctos, Mm. funciona de maravilla. Porque sí eres un ser creativo, pero tienes que entender cómo. Y como nunca Mm. nos enseñaron cómo, hacemos un desastre. O sea, esto que vemos hoy que es un desastre colectivo, Ajá. pues lo armamos entre todos. Digo, cada quien de su lado, como lo quiso armar, pero entre todos nos conjuntamos, unos participando y otros haciéndose güey. Ajá. Yo no hago, yo a mí me valen los demás y yo soy yo solito. Y entonces, eh, la verdad es que esto es una gran lección de unidad. Te enseña que la humanidad es una. Ujú. No importa si seas de un partido, de otro, de una religión o de otra, aquí parejo. Ya el otro dijo que nada más a los ricos, porque a los pobres no es cierto, aquí es parejito para todos. Los que más se salvan son los niños, Ajá. pero bueno, pero también hay niños que se los está llevando, ¿no? Y Claro. entonces, entender, durante este año, además de estas técnicas energéticas, nos fue mostrando y dando técnicas para podernos entender, conocer, reconocer y entender cómo y cuál es este proceso de creación. Ujú. Es bien sencillo y muy complejo de controlar, porque no estamos acostumbrados, no es que sea difícil. Todo empieza por tu mente. Tu mente crea tu escenario. Ujú. Tus pensamientos, todo es un pensamiento. No, un pensamiento es un envío de energía hacia afuera y hacia adentro, donde estás creando algo. Entonces, si tú no controlas qué estás creando, qué estás pensando, no estás controlando qué estás creando. Ujú. Después, esos pensamientos generan emociones. Sí. Esas emociones también son creativas. Y pueden crear Hacia adentro y hacia buenas. afuera. Bueno, ok. Caos. Sí. Ajá. Y también tu expresión.
lo que dices, cómo lo dices, es extremadamente relevante. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Tú dices, yo quiero tener dinero. Es el clásico. Ujú. Y el universo dice, te lo concedo, ya tienes esa petición. ¿Qué pediste? Querer tener dinero. Ajá. Ya tienes el deseo de querer tener dinero. Felicidades. ¿Ya? Y claro, ¿cuándo te va a llegar? Nunca, porque lo que yo quiero es quererlo. Ajá. Lo único que te va a llegar es lo que tú estás siendo. Ujú. Entonces, si yo me siento eh, generoso y que soy merecedor de tener, ¿cómo se llama? Abundancia, entonces la respuesta es, ahí te va. Pero si yo te estoy diciendo, por favor, me está cargando el payaso, no tengo lana, concedido. Y olvídate del universo. Ujú. Tu mente, sobre lo que tú piensas, sientes y dices, no tiene filtro alguno. Te crea al Entonces 100% estamos, aunque digas mentiras. pero al 100%. Y Ajá. entonces somos súper dados. Digo, un error lo puedes cometer. Claro. Pero además, nos vamos a decir una retahíla de cosas. Eres un quién sabe quién, porque la cagaste. Y tu mente dice, ok, lo grabo, Concedido. concedido. Y entonces tu subconsciente lo guarda. Y cuando tú te despiertas, cargas tus programas. Pues sí, soy un güey. Porque Ajá. ya me lo dije tantas veces que ya me la creí. Ha de ser Y entonces cierto. tu consciente dice, no, no es cierto. Sí, sí, es cierto. Y el que maneja, el que tiene mucho más proceso aquí es el inconsciente que el consciente. Claro. Es tu disco duro. Y a veces ya conscientemente ya cruzamos alguna situación, pero inconscientemente no. Entonces tenemos un conflicto interno espantoso, cosa que nos lleva a pensar otra vez, chueco, Ujú. a sentir emociones de cosas que ya no existen y empezar a expresar cosas que no tienen nada que ver. Entonces este proceso creativo es, si yo pienso, siento y expreso de una manera coherente, pero además no me aferro a eso, sino que lo suelto, Ujú. le permito esa serendipia que me lleve a que suceda. Muy Sí, interesante. pero tú imagínate que yo pienso una cosa, Ajá. siento otra cosa que no tiene nada que ver, y como me da cosa decírtelo tan de frente, voy a decir algo diferente, Ajá. estoy creando un desastre. Estoy disparando como tiro loco. O sea, si te tengo que decir algo que pueda ser fuerte, pues está bien, lo voy a pensar, lo voy a sentir y lo voy a expresar de la manera más cuidadosa, cariñosa, pero sin ponerle cosas que no son, Ajá. porque es parte de tu proceso creativo y entonces tú no quieres crear cosas que no son. Y si lo haces y consciente, pues luego no te quejes, porque además ya sabes. Sí, pues lo llamaste a tu puerta. Yo digo, lo jalaste. Hay algo que quiero ahorita tocar. Digo, estamos empezando la plática y son muchos los temas y no quisiera que se nos perdiera otra parte importante, que es la forma en la que tú vas mezclando el arte que haces con este Uh-huh. proceso de ayudar a las personas sanando. Cuéntanos
el proyecto que estás haciendo ahorita de arte. Aunque sé que no nos lo vas a poder enseñar porque es un poco un proceso, Sí, platícanos de este proyecto de arte que estás haciendo. te platico, durante años que he cruzado por Reforma, Ujú, siempre he visto que hay exposiciones y exposiciones y exposiciones, y siempre he estado, y ahí sí, hasta hace poquito diría mea culpa, siempre he querido exponer, he hecho un par de exposiciones, y además cada vez que expuse algo ya vendido. Entonces ujú, no he podido vender porque por haber expuesto algo vendido. ajá, O un cuadro que no pensaba vender, lo expuse y yo quiero ese cuadro. Y era una tienda de decoración. Y entonces nada más oigo a la señorita que le dice, ese está vendido, pero deme su nombre y le voy a decir al artista que le haga otro igualito. Yo volteo y digo, ¿qué le pasa? ¿Cómo hacer otro igualito? Eso es pecado. Y entonces dice, pues es que tal señora que hace cuadros me lo repite y ya. Dije, bueno, yo no hago eso. Quiere que le haga a uno, se lo hago, pero a otro igual no se lo voy a hacer. Ni puedo. Porque es un proceso serendipitoso de no control. ajá, Bueno, nada más voy a hacer un chirris por qué cambié tanto de técnica. El polvito ese que te platicaba ajá, es tan volátil que se te pega en la ropa, en los zapatos, el papel suelta el polvito. Bueno, mi casa era un desastre. Estaba llena de pintura por todos lados, las sillas manchadas. Entonces llegó un momento que pues dije, ok, polvito se acabó. Ya no ujú, puedo porque genera demasiado desastre dentro de casa, ¿no? sí, Y entonces pues me puse a buscar a ver qué más hacía que no tuviera control, porque yo dije, yo no quiero controlar lo que está pasando. Porque si lo controlo va a ser un desastre porque no sé pintar de manera controlada. ajá. Quiere decir, nunca he querido aprender tampoco. Entonces, por eso necesito aprender. Quieres mantener esa serendipia del no control. Sí, correcto. Y entonces, haciendo, ya de repente, pues empiezas a sentirte como que ya te empiezas a creer que sí eres artista, ¿no? Ajá, Falta todavía el sentir y saber que ya te empieza a merecer cosas, ¿no? Sí, durante un tiempo, igual pasó con la parte de la terapia, pues es un poco retraído y será y va a funcionar y le va a gustar o le voy a ayudar. Y como que todavía un poquito, ¿cómo se llama esto? Desconfiado de tu proceso. ajá, Y bien me dijo, o dijo un día este último maestro, el día que estés completamente confiado de lo que estás haciendo, va a ser un día maravilloso. Y no más que eso. El día que estás claro de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, es un día fantástico. Pero no lo puedes controlar, tienes que dejarte fluir. claro. Tienes que ser parte de esa serendipia, ¿no? Entonces, yo veía en Reforma exposiciones de fotografía que decía, wow, eso está fregoncísimo. Y las fotos increíbles. Y dices, ok, ¿y cómo llegan ahí? Y después empezaron, hace no sé cuántos años, vas andando y dices, hay unas vacas pintadas en la calle, ¿qué les pasa? ¿Qué es esto? Y me bajé a verlas, unas muy bonitas y otras que son una loquera, Ajá, completamente pillados de la cabeza. Pero dije, bueno, esto está padre, o sea, es intervenir algo para ponerlo en arte urbano. Porque además está yo muy enojado porque las esculturas que pusieron en Reforma me parecen espantosas. Fuera la de las salas de las salas que están ahí que me encantan, sí, de los los hermanos demás son Arias. así que dices, ¿qué es esto? Eso, y también en Coyoacán, y dije, bueno, estos jefes de gobierno están pirados de la cabeza, que pongan arte bonito.
Y las vacas me parecieron muy graciosas y luego pusieron pelotas y balones y cascos y yo veía ese, bueno, y yo cuándo voy a hacer una cosa de esas. Yo quiero. Pero escucha lo que estoy diciendo. Yo quiero. Yo quiero. Y entonces, pues sí, Ya concedido. quieres, ¿no? Yo, Quieres. ya quieres, ya lo tienes. Y entonces aprendo esto y digo, ok, ya me merezco tener una vaca. Porque sabía que iba a venir el Cow Parade de nuevo. ¿Y cómo? Pues busca, no te va a caer del cielo. Bueno, capaz que sí, pero ayúdale un poquito, ¿no? Sí, claro. Entonces me metí a buscar cuál era el proceso y había que inscribirse artistas, creo que nacional e internacional, todos metían un proyecto y escogí así. Okay. Yo dije, pues yo lo voy a hacer así. Y entonces, pues me inscribí, me mandaron una formita donde tienes que hacer un boceto, y como en este periodo de tiempo dejé de pintar en físico, me puse a pintar en digital, Ajá. dije, pues voy a hacer una digivaca. Y entonces hice una vaca muy chistosa, que no tenía la más remota idea de cómo la iba a Hacer en la vida ejecutar. real. Órale. Sí, porque dice, está bonito, pero yo cómo lo paso para allá. Ajá. Y claro, dije, pues me lo van a preguntar. Entonces fui a ver un impresor, le dije, oye, quiero hacer esto, ¿tú me puedes ayudar? Sí, claro. Hacemos unas, de estos plásticos que se pegan automotivos, se los pegamos a la vaca y listo. Dije, pues está toda madre. Y mando mi propuesta. Y después de un rato, la propuesta es aceptada. Y dije, wow, tengo Yes. vaca. Yes. Y entonces, después de un tiempo, me habla la señorita que está organizando todo esto y me dice, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu técnica? Entonces, le expliqué. Me dice, no jala. Digo, ¿cómo que no jala? ¿Qué no es arte? Dije, no es el problema. El problema es la técnica de aplicación. En alguno de los shows anteriores, alguien hizo el mismo proceso y ellos cuando lo reciben le ponen un antigraffiti. Pues el antigraffiti levantó los papelitos estos y fue un desastre toda la feria. Entonces dijo, no jala. Serendipia otra vez porque dicen, la madre, ya, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí. Y yo dije, pues es que, y fíjate cómo me encerré en mi cabeza, dije, pues no tengo otra técnica, porque no sé cómo se imprime en otra cosa para podérsela pegar a la vaca. Y entonces, pues estoy así, cerrado. Dije, pues ahorita me llegará la inspiración, porque no tengo la más remota idea. Y yo aquí en mi estudio y en mi casa está lleno de pinturas por todos lados, apiladas y lo que sea. Y algo me hizo hacer esto, así como esa. Y tenía a la señora enfrente, le dije, ya se me ocurrió. Y le enseñé la pintura. Y me dice, está preciosa. Sí, así, hazme el boceto así y con eso. Y así, wow. No se me había ocurrido nunca hacer eso. Pero pues llegó. Serendipia de nuevo, ¿no? Y entonces, pues, cataplum nos cae el COVID. Uy. Entonces, y dije, bueno, pues y luego, no van a traer la vaca. Pues llegó la vaca. Una vaca que está bien bonita, en color gris,
Y dije, ok, ¿y cómo voy a hacer eso? Bueno, pues con pintura acrílica. Porque había pensado, la pintura que le enseñé era óleo. Y dije, pues con el óleo va a estar padrísimo, porque le pongo lo que le hice a este cuadro y ya. Llega la vaca y dije, no manches, o sea, voy a necesitar 15,000 pesos de óleo para tapar esta vaca. Es una loquera. No jala. Y entonces otra vez bloqueado. Ajá. Entonces, pausa. Y lo que quería platicarte era, después de dejarla de los polvitos, vi a un pintor que se llamaba Jackson Pollock, Ajá. que lo que hacía era aventar pintura. Dije, eso está padrísimo. Hice mucho tiempo eso. En el jardín, aventándole a los trapos, con agua, sin agua, dejándola a la intemperie. Una cosa también extraordinario porque fluías. Incluso en una, estaba yo con una brocha haciéndole así, y de repente estaba tan batido de pintura que la brocha salió volando ¡fu! Y se quedó ahí pegada. Dije, ya eres parte de la pintura. Ya. Y ahí se quedó. Lo caído, caído. Lo caído y ahí se quedó. Y chistoso porque el espacio donde pintaba Ajá. también era el mismo lugar donde recibía a mis pacientes. Mira. Y entonces, pues sí, claro, y además que no soy muy ordenado, que digamos, entonces pues era así un verdadero caos. Y pues sí, de repente te ven como, tú haces esto y por qué, o sea, como que parece que cuando tú haces algo de curación debe ser medio estructurado y cuando estás siendo medio artista no hay tan estructurado. Y entonces resulta que parece contradictorio. La terapia esta de energía, Ajá. hay, hay muchas formas de usarla y hay una que es completamente serendipitosa porque tú controlas nada. Tú te conectas a lo que sientes que es tu ser superior. Ese se conecta con el paciente y te desconectas y empiezas a todo mandar. Y de veras, tus manos se mueven solitas, todo sucede sin que tú estés haciendo algo de manera consciente. Le llega y funciona. ¿Lo puedes hacer controlando también? Sí. O sea, me duele la rodilla, pues bueno, me voy a concentrar en tu rodilla. Pero si no supiera que te dolía la rodilla y me conecto por arriba, pues a ese nivel saben qué está pasando. Incluso hay cosas que no has sentido que se están quitando, ¿no? Entonces ahí también hay no estructura. Entonces también te estás conectando básicamente a la vida, pues la vida es un sinónimo de espíritu, de fuente, ¿no? Ah, Este, hay una sí. pregunta que nos están haciendo de la retransmisión que estamos haciendo en Epic. Nos preguntan, ¿es la misma energía creativa o de vocación la que usas para pintar que para curar? No la misma energía, sí la misma forma de estar. Es decir, te desconectas, dejas de controlar y te pones a hacer. Igual que la energía para poder hacer sanación, para poderla enviar, también te desconectas y permites que suceda. Cuando es pintura física, pues la energía está allá, porque tú echaste el producto que pinte, pero la energía está ahí funcionando. Pero eso no podría decir que con la energía que estoy usando esto estoy controlando la pintura. Eso nunca lo he intentado, fíjate, eso. Podría intentarlo algún día. Digo, ¿por qué no? Gracias por la pregunta, porque ya me abriste un capítulo nuevo.
Sí, nos las hizo Manuel, que de hecho fue quien nos presentó, entonces. Gracias. Pues es fantástico porque lo voy a probar. Y entonces te voy a decir que es chistoso porque un día me pregunta la señorita que controla lo de las vacas y me dice, pues estamos en pandemia, no sabemos cómo vamos, pero quiero tener una actualización. Le mandé una foto cuando todavía estaba muy vaca. Ajá. O sea, una vaca con manchas. Está preciosa. Y un poco ya pensó que ya había terminado. Parecía un leopardo. Pero pues esto no tenía nada de abstracto. Y dije, yo soy de arte abstracto, entonces así no se puede quedar. Y mi boceto era diferente. Y eso era control. Dije, no, de ninguna manera control. Y entonces el resto es escurrir la vaca. Y echarle una pintura con más concentración y menos concentración. El proceso ha sido una cosa increíble. Es decir, deja el resultado del proceso, sino el cómo te conectas para hacerlo. Y ahora, ¿qué va a hacer? Rojo. Sí, rojo. Y entonces, de nuevo, no hay control. Es fluir, 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 fluir. Y ese sentir de que te dejas fluir es súper constructivo. Te permite sentirte mucho más grande de lo que estás, ¿no? Y entonces, y es cuando no importa el resultado. Es más, solo ha habido una ocasión en este proceso donde dije, ya la cagué. Y ahí sí le limpié porque no estaba escurriendo y ahora control otra vez. Dije, no, la limpié, le limpié y búscale, ¿no? Entonces, Pero de ahí en fuera lo has dejado ser, a lo que sea. Sí, totalmente. Es que el otro es donde cayó, ahí se quedó. Yo dije, no, se tiene que mover. Uh-huh. Entonces dije, no, agüita y vamos para afuera y empieza de nuevo. Y entonces me vuelve a escribir esta señora y me dice, bueno, ¿cómo vas? Ya se habrá terminado, ¿no? Digo, porque además tengo trabajo, estoy dando terapia, estoy haciendo esto, y hubo un tiempo que dejé la vaca un ratito. Uh-huh. Y yo dije, la madre, la vaca, no, como está en la cochera, pues casi no bajo la cochera, porque no sé, yo sí, la vaca en la madre. Digo, a ver, te voy a mandar fotos de cómo va. Se las mando y me dice, ¿qué le pasó? Porque ya está toda escurrida. Digo, pues así estaba el boceto. Y me dice, sí, cierto, ya la revisé. Pero estaba súper asustada. Ya le había gustado la otra, la que parecía leopardo. Sí. Y yo dije, no, eso no puede ser. Y entonces te digo, el proceso es una cosa fantástica. Tanto en la terapia, uh-huh, el sentir que tú eres un canal que está bajando energía para mandarla y dirigirla a otra persona, que además lo puedes visualizar y puedes ver lo que está pasando a una distancia, que son habilidades que todo el mundo puede desarrollar. Es decir, no es que tenga yo algo especial, nada más pues lo aprendes y lo vas practicando y practicando y practicando, y entre más lo practicas, mejor te sale. Uh-huh. Y sí, de veras, cuando tienes confianza en lo que estás haciendo, no manches, es una cosa muy enriquecedora al ser. Y si lo que decíamos es, tu creación es de donde estás siendo, uh-huh, regresando al otro, porque si tú estás siendo de una manera y lo estás enriqueciendo, pues estás siendo todavía más para arriba. Y así vas creciendo. Luis, cuéntanos de lo que estás haciendo en este momento para ayudar a todas las personas que están ansiosas, estresadas, sufriendo por esta situación que estamos viviendo. Compártenos lo que estás haciendo. Claro, con mucho gusto. Yo como lo hago es en dos etapas distintas. Uh-huh. Una es energía
Pero yo entendí que si tú vienes conmigo desequilibrado y yo te puedo equilibrar, tú vas a salir a seguir siendo exactamente igual, pensando, sintiendo y diciendo lo mismo que has estado diciendo, y te vas a volver a desequilibrar, porque tú lo generaste. Si, es más, llegó el bicho, hay a quien le llega el bicho y no le pega, porque no está vibrando de la manera que el bicho necesita para poder activarse. Entonces sí hay muchos infectados, no sé cómo le llaman, pero que no les da. Sintomáticos, le llaman. No sintomáticos, ¿no? Entonces, ¿y cómo? Pues no vibra así. Todo es vibración. Energía y vibración. Mira, hay una persona que dice serendipity, qué buena onda. Sí. Y la otra etapa es ayudarte a aprender a vigilar tus pensamientos, tus emociones y tu expresión. Y eso ya es como un coaching. Porque no es nada más aprender a vigilar. Ya los vigilé, pues sí, pero estoy pensando horrible. Ya me di cuenta, pues sí, qué bueno que ya te diste cuenta, es el primer paso. Ahora vamos a empezar a analizar y a cambiar. Yo siempre he dicho que, bueno, no siempre, a partir de esto, porque te decía yo que antes no sabía nada de esto. Tu mente piensa que es como un gran terreno, un jardín, al cual no has puesto atención nunca. Entonces, pues empiezan a entrar hierbas y cosas, ¿no? Y a lo largo de tu vida, tú vas sintiendo emociones, y muchas de pequeño, emociones dolorosas, por eventos que pueden ser muy sencillos, y eso se convierte en una semillita que sembraste en ese jardín. Es una emoción que ya sembraste. Y después, cuando la vuelves a sentir, no te gustó, la vuelves a sentir, riegas el arbolito, la semilla. La vuelves a sentir y la vuelves a regar. Y en un plano un poquito más alto, esa emoción vino para que tú aprendas algo, para enseñarte algo. Viene para dejar, tú viniste aquí a aprender, a experimentar. No bien a experimentar, porque ya en un nivel un poco más profundo, la realidad es, tú eres un ser de luz teniendo una experiencia humana, no al revés. Nosotros nos sentimos, somos humanos y somos bien espirituales. No, no es cierto, es al revés. Somos espíritus que vinimos a experimentar en un mundo dual, porque el espíritu no tiene esa experiencia, está en un mundo y nos sentimos bien. Sí, y esa es la gran maravilla, que tu mente te constriñe y te limita para que puedas tú estar aquí, porque si no, no podrías estar aquí. Entonces, y te empieza a hacer enfrentarte con la vida, y si tú no estás poniendo la atención a eso, pues te pones a grabar una cantidad de tarugadas en tu mente que al rato, y esas semillitas que fuiste sembrando, pues al rato son unos robles que dices en la torre. Oye, Y que son, vamos a pensar que piensa que son como de vidrio. Porque tú le tocas una ramita y vibra el árbol completo. Por eso hay personas que dices una cosita que no tiene ninguna gran significancia y la lastimas o le mueves todo de una manera horrible. Si nada más dije esto, pues sí, le pegaste a su árbol.
y le vibró todo y te fuiste hasta su emoción raíz y entonces todo esto se hace un desastre. Y eso no nos decían nunca. No. Y entonces lo que tienes que hacer es poner atención a esos momentos que te hicieron así y preguntarte, ¿y por qué me hizo vibrar tanto? Y vas a empezar a desarmar ese árbol desde las ramas chiquitas. Y después vas a llegar al tronco y vas a ir más para atrás y te vas a dar cuenta que es que al final puedes decir, me siento. Y por eso me pongo tan agresivo, porque me estoy protegiendo. Claro, si lo que haces es encontrar el árbol, le das hachazos abajo y tratar de arrancarlo, cuando lo saques te va a aplastar. Sí. A menos que seas un experto. Tienes que hacerlo despacito, porque si no, es un trabajo emocional fuertísimo. Son tus emociones raíces. Te estás dando golpes en donde más te duele. Sí. Pero si no la resuelves, pues sigues creando desde ahí. Y entonces, ¿y por qué pensé eso? Y además, pues tienes que aprender a validar tus pensamientos. ¿Esto que pensé es cierto? Lo que pasa es que ni es cierto. Y ya me estoy haciendo un desastre, ¿no? Sí. Y lo que estoy sintiendo de veras va conmigo. Porque pudo haber sido el subconsciente que te lo mandó, algo que ya había sanado acá, pero no acá. Entonces tienes que aprender a vigilar tus pensamientos, a vigilar tus emociones y darte cuenta qué estás diciendo o escribiendo. Ajá. Cuando pensar no es expresión. Y luego tenemos otro tema que es súper complejo. Nosotros tenemos, yo les llamo cuerpos, pero pueden ser campos, como sea. Tienes un cuerpo físico, uno mental, otro emocional, otro energético y uno espiritual. Pueden ser campos, todos son medibles científicamente. E interactúan. Por eso de repente te enojas tanto que te duele la panza. Tu cuerpo emocional se está conectado con tu cuerpo físico y no puede. Eso se llaman enfermedades psicosomáticas. Ajá. La creé yo con... Al final todas son psicosomáticas porque tú las fuiste generando. Normalmente ningún ser está tratando de matar a su casero. O sea, el COVID no está ahí para matarte, está para vivir. Pero si entra a tu cuerpo y tú estás desequilibrado, vibrando el miedo, que ese es como de un miedo profundo, de gran incertidumbre, eso es lo que lo despierta. Pero además no nada más lo despierta, sino que desequilibra todo. Y empieza a crecer de una manera no normal. No te quiere destruir, nada más pues, quiere estar. Y cuando tú te desequilibras, empieza a ser todo un desmadre. Si te equilibras, vuelves a regresar a tu centro. Claro, lo tienes que hacer a tiempo, porque si tu cuerpo ya está totalmente fuera de salud, regresar es extremadamente complejo. Y no te voy a decir que no se puede. Entonces ya esta pandemia me ha mostrado varias veces que sí se puede. Pero es complicado, se necesita sacar al paciente al principio con energía del hospital y después tiene que ver, pues, ¿por qué estabas así? ¿Cómo llegaste ahí? Porque finalmente me va a dar el bicho. No digas eso. Sí. ¿No?
tengo miedo a que me dé el bicho. Pues estás pidiendo el bicho. Y luego además no uso tapabocas y voy a comer tacos en la esquina y hago un desastre. Y entonces, pues, por favor. Si te estás poniendo de pechito, ¿no? Ajá. Entonces, un poco mi función es esa, ayudarte a encontrar cómo ir resolviendo con diferentes herramientas que son sencillas, la parte compleja que te estás metiendo con tus cosas muy íntimas en el sentido emocional. Entonces, por ejemplo, yo te pido que hagas muchas tareas. Una de ellas es hacer una línea de vida, Ajá. donde pones en un lado el más allá atrás que me acuerde y en la otra punta es hoy. Y de un lado vas a poner las cosas que me han encantado de mi vida y del otro lado vas a poner las cosas que no te han gustado de tu vida. Si entendemos que los eventos solo son, no son ni positivos ni negativos, vamos a partir de ahí. El ejemplo bien simple es el partido de fútbol. Tú estás ahí sentado, le meten gol a tu equipo y te pones una encabronada espantosa. Y el güey de al lado está en júbilo porque su equipo metió un gol. Ajá. Es un gol, pero cada quien lo etiquetó distinto. Así es, llévalo a donde sea. Cualquier tipo de cosa es así. Y también toda cosa que se cruza contigo, todo evento, te está mostrando algo. Uh-huh. Y cuando haces esta línea, te das cuenta que desde chiquito te pusiste una prueba. Que dijiste, no, ni madre, le diste la vuelta. Y al rato llegó, pero un poquito más grande. En otro tipo de evento. Porque al poner tú tus momentos, también te va a pedir estos que no te gustaron, los que sí también te gustaron, todos tienen una emoción adherida. Uh-huh. Apúntala. Y entonces vas viendo que hay una emoción o algunas emociones que se repiten y se repiten y se repiten y cada vez son más caóticos. Pues sí, es un árbol cada vez más grande. Y entonces no nada más lo tienes que encontrar, sino que lo tienes que resolver. Ajá. Y ya que entendí para qué tuve esta cantidad de... O sea, ¿por qué tengo esta emoción tan clavada? Cuando la entiendo y además le doy una connotación de decir, tenía que aprender esto, la pasas al otro lado. ¿Cuánto tiempo toma, si tienes un roble, poder quitar ese roble que te está haciendo daño? ¿El mismo tiempo que te tomó formarlo o te toma menos? No, formarlo te toma toda la vida. Y con estas herramientas lo puedes cortar muy rápido. Depende de qué tan dispuesta a sufrirle estás. A mí nunca me dijeron de los arbolitos y entonces pues me puse a hacer mi trabajo con estas herramientas. Pues me llegué como el del hacha y empecé a chingarle al árbol. ¡Tas, tas, tas! ¡Buah! Fue un proceso horrible. Extremadamente sufrido. O sea, eran unas crisis emocionales espantosas. Porque llegaste y sacudiste el árbol y dices, no seas tan burro. Trátate con más cuidadito. Entonces, ya cuando crucé ese dije, este no puede ser el método tiene que ser un poco más sencillo. Sí, sí te mueve porque le estás picando a lo que te duele. Y tienes que saber, o sea, la mejor manera de hacerlo es decir, tengo un objetivo, quiero llegar allá. Tengo algo que cruzar. Tengo que cruzar este trabajo de conocerme. Y además atrás de mí viene un oso como el de la película del güerito que le puso una revolcada.
esas son tus consecuencias de no hacer nada. Ujú. Entonces, o te dejas llevar por el oso, o cruzas el río y que te revuelque el río y después puedes llegar al otro lado. Pero llega un momento que ya no puedes hacer nada. O sea, la vida te está poniendo las pruebas y las pruebas y las pruebas y tú te sigues haciendo güey. Pero además esas te las mandaste a poner tú. Ajá. Y si me crees, te mandaste a poner la prueba y te mandaste las soluciones, nada más que las tienes que encontrar. Si has escuchado que dicen, la vida no te va a poner una prueba más grande que tú. Ajá. Algo más difícil que no puedas aguantar. Y de repente dices, no, pues soy un maestro. Soy un maestro de aquellos grandes porque ¿qué es esto? Ujú. Y más bien, no estoy afrontando mis pruebas a tiempo. Y entonces, como nunca me lo enseñaron a hacer, es más, vigila no llores, no debes llorar. Deja de enojarte, ya no grites. Sí, claro, nos los enseñan los papás. Nos tienen que enseñar al revés. Ujú. Nuestra inteligencia emocional es cero. Y entonces, pero si la de los papás era cero, pues no te saben guiar. Entonces necesitas de alguna manera empezar a buscar cómo sí. Oye, me enojé, se vale. Es una emoción natural y correcta. Pero si tú mantienes el enojo suficiente tiempo, como dice, cuando la mente aprieta, el cuerpo sufre. Ujú. Te vas a enfermar de algo. Y tengo tristeza y no sé cruzar mi tristeza. Y güey, yo vivo con tristeza todo el tiempo. Bueno, pues sí, al rato pues, tengo miedo. Si tengo mucho miedo todo el tiempo de algo, pues tus riñones van a empezar a tronar. Entonces eso es parte de la sesión. La otra es entender que todos los que yo llamo inputs son Ujú. importantes. Algunos inputs los entendemos muy bien. Si tomo agua, Ujú. qué como, pero ¿y qué estoy escuchando? ¿Y qué estoy viendo? ¿Qué me estoy permitiendo sentir? Todos los sentidos son inputs. Entonces también hay que ayudar a los sentidos a tener prácticas de elevarlos. O sea, por ejemplo, ¿cuándo te has puesto a hacer de manera consciente a usar tus 5 sentidos al mismo tiempo? No recuerdo. Bueno, me parece que nunca lo he hecho. Bueno, es la experiencia más fantástica. O sea, nada más y es bien fácil. Ya lo traes enchufado. Entonces tú nada más conscientemente dices, bueno, voy a concentrar en ver algo. Y me conecto en estar viendo. Y después, ¿qué estoy escuchando? Sin dejar de ver. Y después, pues muevo un poco el cuerpo para sentir mi ropa. Entonces está el tacto. Y después soplo un poquito de aire por la nariz para poder sentir el gusto. Y después respiro para ver a qué huele. Pero no dejo de sentir los demás. Si lo haces mientras estás comiendo, eso es comer consciente. Dejas el teléfono a un ladito y te pones a comer y de repente sabe fantástica la comida. Vas caminando y caminas consciente. Y todavía súmale un poquito, si tienes un poquito de sensibilidad de sentir lo que está pasando alrededor, uff, súper experiencia. Y eso, pues, tus 5 sentidos, ninguno se apaga en ningún momento. Ujú. Porque hasta dormido te estás imaginando que estás viendo cosas.
Y entonces, ¿cuánto cuesta hacer eso? Nada, nada más quererlo hacer, acordarte, ¿no? Sí, Y eso le estar en el suma momento. al ser. Ese es estar en el momento. Y a mí me gustaría hacer un anuncio anunciar un libro Sí, claro, por favor. que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es un manual del usuario de tu mente. Y no es el único, muchos lo han planteado, pero este está bastante bien escrito. Es que cuando te das cuenta, tú dime cuánto tiempo pasas sin pensar. Casi todo el tiempo Dormido está, piensas. sí, todo el tiempo está la máquina abierta. Ok, es como si tú tuvieras tu mano haciendo así todo el día. Ajá. Porque tu mente es una herramienta. Tú no eres tu mente. Si tú te cachas pensando algo, dices, ay, espérame, si yo pensé eso y me di cuenta, pues aquel es uno y este soy yo. Ujú. Y ahí ves que la mente es otra cosa, te empieza a aventar pensamientos a tu ser. Y entonces tienes que bajarle, no 3, 45 rayitas a la mente. Porque no para de pensar y mandarte pensamientos, traca, traca, traca. Y te empieza a generar emociones todo el tiempo. Entonces traes a todos tus cuerpos en friega. Y además me preocupo porque va a pasar esto y me empiezo a preocupar y me empiezo a no sé qué. Y además me duele mi pasado y mi tía estuvo enferma. Bueno, una cantidad de cosas que no para de decir y que no todas son ciertas además. Ujú. Muchas te las inventa. Y tu pobre ser sufre. Y cuando empiezas a calmarte, una diferencia fantástica. Y entonces la idea es, pues invitar a meditar también, a empezar a aprender a controlar poco a poquito el cuándo están actuando todas tus partes, ¿no? Y poder estar conectado contigo. Y hay meditaciones en todos lados. Yo hago una meditación los viernes en la noche, Ujú. que han estado bien padres, porque además, y además empecé a hacerlas ahorita en la pandemia. En la vida había hecho una meditación guiada, pero había llevado estado en varias guiadas, entonces entendí más o menos cómo funciona. Entonces, mezclando un poco las dos cosas, se ha logrado que sean meditaciones muy sanadoras. O sea, se van dolores, se van emociones, y hay muchos que están haciendo sanaciones para salvar el planeta. A mí lo que me interesa es que el de enfrente esté bien. Cuando muchos estemos bien, el planeta va a estar bien. Es decir, el planeta no hay que salvarlo, Ujú. ¿no? Es más, este desorden es porque el planeta dice, ya, dejen de estar jodiendo. Está cambiando su vibración de una manera impresionante la Tierra desde hace muchos años y hoy está en una vibración fuertísima. Y no es choro, o sea, hay una cosa que se llama vibración Schumann, Ujú. que es una medición energética por científicos, que es la interacción entre el campo magnético de la Tierra y el espacio, y se ha disparado enorme. Eso es lo que nos da a nosotros un ritmo, a todo ser vivo. Pues hoy está en otro ritmo. Y si no cambiamos nuestro ritmo, pues vamos a estar un poco chuecos. Nos vamos a sentir medio de carambas. Wow, Luis, ha sido, o sea, creo que todas las personas que siguen, que están aquí todavía acompañándonos en el en vivo, están fascinadas con lo que nos estás diciendo. Vamos ya bastante más de la hora, no le hemos sentido. ¿Así?
Sí, Me di 20 cuenta. minutos más. O sea, y nos podemos seguir, yo creo que 2 horas fácil, sin problema. Pero creo que es lo correcto y lo adecuado es que todo el mundo que nos está viendo te busque. Las meditaciones que da Luis las da por Zoom. A mí, de hecho, me Ujú. compartió una meditación grabada antes de esta plática. Valen muchísimo la pena. Por favor, terminando este en vivo, aquí está Luis. No le dejen de mandar un mensaje por Messenger. No dejen de inscribirse a sus meditaciones. Y Luis, dinos cómo te gustaría cerrar esta plática. ¿Qué le gustaría decir? ¿Qué te gustaría decirle a todas las personas que nos están viendo ahorita o que nos van a ver después cuando subamos el video a redes sociales? Yo quisiera aprovechar este momento de pandemia para que lo vivamos como una invitación a cambiar. No se vale regresar igual. O sea, necesitamos trabajar en nosotros, necesitamos trabajar en ser mejores, necesitamos trabajar en mejores para nosotros y mejores para los que están alrededor de nosotros. Y hoy sales al súper y la gente está súper histérica y dices, no, o sea, a ver, please, necesitas entender que somos una comunidad y que si no hemos entendido que me tengo que cuidar yo y te tengo que cuidar a ti y tú me tienes que cuidar a mí y que tenemos que ser copartícipes de todo esto, no entendemos. Y creo que es una gran oportunidad de aprender todo aquello que ya no queremos, que no nos gusta, a encontrar alguna manera, la mía o la de cualquiera, de decir qué parte de mi ser ni me aportan ni le aportan. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito pedir? Algo que yo no he aprendido mucho es a poner límites, pero necesitas aprender a poner límites para decir, pues ¿sabes qué? Para mí hasta aquí. Porque si no, estás siendo demasiado permisivo y tampoco se va a ser demasiado permisivo. No, no de manera grosera, sino nada más aquí, por favor, ¿no? Entonces, no se vale regresar igual. El que regrese igual no entendió nada. Y creo que ha sido 4 meses de un intento de enseñanza. Cada quien que busque su forma, es decir, yo no sé si son religiosos con su religión, como sea, hacer ejercicios de energía como Tai Chi, Qigong, yoga, cualquier cosa de estas, hacer meditación es importante, cual la que quieran, y entender que necesitamos cambiar hábitos. Yo he hecho muchos cambios de hábitos, algunos mejores, otros peores, otros más fuertes. He bajado 3 o 4 kilos en la pandemia. No he subido nada. Entonces, sí he estado buscando cómo cambiar. Estas meditaciones que he estado haciendo me han dado a mí muchísimo, porque además yo nada más sé el tema y solitas fluyen. Y entonces nada más el sentir la inspiración de lo que va a suceder y lo que te estoy invitando a hacer, dices, wow, ¿de verdad vas a decir eso? ¿Y de dónde salió eso? Y gracias, ¿no? Y te ayuda a estar conectado y, y busca conectar con aquello que para ti es más alto. Es súper importante. ¿Cuántos pacientes no me han tocado que digo, bueno, ¿y tú tienes alguna conexión para arriba? Pues sí creo, pero pues ese está allá y yo estoy acá. No, tú estás allá y viniste aquí a hacer un ejercicio. Conéctate allá con el que de veras eres. Y el cambio es enorme. ¿Qué crees que eres? Lo que tú creas. No importa, decir, no me tienes que creer a mí, pero sí tienes que ver que hay una cosa más grande. Ujú. Entonces creo que eso es lo más importante que nos trae esto y además nos da tiempo.
Pero no he parado de hacer cosas, entonces el tiempo es medio complejo, pero hago mucho más cosas hoy que antes. Entonces la invitación es, no se vale regresar igual, y la invitación es, no regreses peor. Pues nos dejaste ¿No? una muy buena Encuentre tarea mejoría. y nos estás dejando un muy gran aprendizaje. Todas las personas tienen que contactar a Luis, tienen que estar en una de sus meditaciones. Es la verdad algo que nos va a ayudar mucho en este momento. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar en este en vivo. Pero nomás déjame decirte una cosa. El que le pueda interesar, que me mande un mensaje por Messenger, le mando una liga para subirse a mi grupo donde comparto todo esto y entonces ya se suma, ¿no? Ese sería lo más fácil. Perdón, Sí, claro. te interrumpí. No, al contrario, gracias. Te quería nada más pues agradecer tu tiempo, agradecer todo esto que nos has compartido, muy valioso. Te mando un abrazo enorme Igualmente, hasta allá. muchísimas gracias. Y muchas gracias a las personas que estuvieron aquí con sus comentarios, con todas sus reacciones en el momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a la oportunidad, Pepe, y gracias a todos por haberse sumado. Y pues, que estén muy bien. Pasen una buena pandemia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.